Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu de Dios. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie del lunes titulada Avive su vida espiritual. Avive su vida espiritual y compartiremos el segundo tema de esta serie, Viva una vida llena del Espíritu Santo. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña el pastor William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a este tema. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Bueno, es una alegría poder estar esta nueva mañana para compartir este tema y bueno, espero que seamos edificados por él. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿por qué la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para que el cristiano y la iglesia tenga un avivamiento? Betty, porque sin el Espíritu de Dios no se puede vivir la vida espiritual. Y bueno, déjeme mostrárselo de la siguiente manera. Imagínense una carrera de autos. Su auto, Betty, es el número 10 entre 12 participantes. Bueno, la carrera está a punto de empezar y todo está dispuesto para que arranque dicha carrera. El juez entonces tiene su bandera lista en la raya de partida, quedan pocos segundos. De pronto el juez agita la bandera dando comienzo a la competencia y todos los autos salen a rauda velocidad, pero el auto número 10, que es el suyo, Betty, se le apagó el motor. Hasta ahí le llegó la carrera a Betty. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con ese carro? Bueno, pues el auto número 10 algo le sucedió y la respuesta pudo haber sido que no tenía suficiente gasolina el auto. Bueno, pastor, ¿y cómo aplica esta ilustración a nuestra vida espiritual? Bueno, quise mostrarlo de manera con esta ilustración, Betty, para comparar, bueno, cómo es nuestra vida cristiana, porque nuestra vida espiritual es como una competencia, ¿no? Donde el cristiano, bueno, necesita combustible espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para hacer el recorrido. Nosotros somos como aquel carro, estamos equipados para emprender la carrera cristiana, pero necesitamos de gasolina espiritual para avanzar y estoy plenamente convencido de que el Espíritu Santo es el combustible que los cristianos necesitamos, no solo para empezar, sino para avanzar y terminar, ¿no? Pero pastor, la vida espiritual no siempre, desafortunadamente, estará llena del Espíritu Santo, como la ilustración, el tanque no siempre estará lleno, ¿no? Y estoy de acuerdo con usted, Betty, en esa apreciación. Mire, en el transcurso de esa carrera espiritual, que así la vamos a determinar, por momentos el combustible efectivamente, bueno, se va acabando y se hace necesario entrar a los pits, ¿no? Como para retanquear, poder proseguir, cambiar llantas y todo lo demás. En otras ocasiones, bueno, ahí vamos en el recorrido y alguna llanta se pinchará y bueno, tendremos que entrar nuevamente a que nos cambien esa llanta. Bueno, la falta de gasolina podríamos decirlo que son esos momentos de dificultad, de desánimos que a veces llegan a nuestra vida. Podríamos decir que los pinchazos son como aquellos pecados que a veces cometemos y que hace que nos retrasemos, siendo necesario ir nuevamente al Señor para ser perdonados y reiniciar nuevamente nuestra carrera. Pastor William, ¿qué pasa con aquellos cristianos que no avanzan, que no crecen en su vida espiritual? Bueno, pareciera que estuvieran como varados, ¿no? Estos hermanos.
Yo diría que estos hermanos son los que quieren vivir una vida sin el Espíritu. Y parece una paradoja, ¿no? Lo que sucede es que, como lo dijimos en el principio y lo que hicimos en el programa anterior, sin el Espíritu de Dios no hay avivamiento. Mire, estos hermanos son los que quieren de pronto llevar su vida espiritual en sus propias fuerzas, pero sin tener en cuenta el Espíritu de Dios. Ellos en realidad están reflejando el poco contacto que tienen con Dios. Ellos se han descuidado y están corriendo peligro. Mire, yo le diría en esta mañana a ese hermano que está así desmotivado, desanimado, que ha venido más bien como retrocediendo, mire, hay que volver a la fuente, mi querido hermano, usted que me está oyendo, la fuente que es Dios, mire, la fuente que nos ofrece Dios por medio de su Santo Espíritu. Pastor, ¿cómo definir en una palabra este cambio que necesitamos los cristianos para vivir llenos del Espíritu Santo? Bueno, podríamos llamarlo de la siguiente manera: dependencia. Esa es la palabra que podríamos utilizar, dependencia. Mire, es el Espíritu de Dios quien lo sabe todo. Es el Espíritu de Dios quien lo escudriña todo en nosotros. Mire, Él es el quien sabe por dónde debemos andar. Así que se hace necesario una vida totalmente dependiente de Él, del Espíritu, ¿no? Para vivir la vida cristiana. Así que, ¿quiere tener vida espiritual avivada? Bueno, dependa completamente del Espíritu. Pastor, entonces defínanos qué es ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, el ser llenos del Espíritu implica darle a Él, al Espíritu Santo, la libertad para que ocupe cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, bueno, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo hagamos o para que lo que hagamos sea fruto del Espíritu para Dios, ¿no? ¿Cómo vivir una vida llena del Espíritu? Bueno, lo primero es ser llenos de Él, y pareciera como algo redundante, ¿no? ¿Cómo ser llenos? Pues ser llenos de Él. Y es que es así, ¿no? Es que para vivir lleno del Espíritu, primero debemos haber sido llenados por Dios de Él mismo, es decir, de su Espíritu. Mire, porque Pablo está diciendo en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Mire, uno tiene que llenarse de algo, Betty. Los del mundo se llenan de licor, de placer, de pecado. Los cristianos nos llenamos del Espíritu Santo, porque es que sin la llenura no hay vida. Mire, y este capítulo 5 de Efesios, Pablo está haciendo una comparación entre lo que eran los cristianos de Éfeso y lo que ahora deben ser ellos en su nueva vida en Cristo. Pablo les está diciendo cómo eran antes y lo que tienen que ser ahora. Por lo menos Pablo dice frases como esta, mire. Dice, imiten a Dios. Ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Tengan cuidado de su manera de vivir. Aprovechen al máximo el tiempo. Eso habla de personas que han sido llenas del Espíritu y tienen una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso lo dice en el capítulo 5 de Pastor, ¿por qué es tan importante para el cristiano llegar a ser llenos del Espíritu? Bueno, entonces vamos a leer aquí dos textos y después entonces contestamos a su pregunta, Betty. Mire, Lucas 4 del 14 al 15 dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Hechos capítulo 2, verso 15 al 18 dice lo siguiente. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Mire, Jesús, Betty, no comenzó su ministerio sino solo hasta el momento en que fue lleno del Espíritu Santo. Sus discípulos no iniciaron la gran comisión sino después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés. Pablo no pudo lograr lo que logró solo porque en sus propias fuerzas, sino cuando fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos hacer grandes cosas para Dios, vivir una vida cristiana en santidad, vivir avivados y cumplir con lo que Dios quiere, indiscutiblemente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Pastor, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer? Entonces, vamos a leer acá un texto. Hechos 2, 1 al 2 dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, mire, ese de repente es interesante ahí en el texto. Vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Así que estos 120 discípulos del Señor que estaban en el aposento alto, estaban esperando algo y buscando algo. Era la promesa del Padre y la promesa era el Espíritu Santo. Ellos estaban orando por esa promesa. Entonces creo que como primera medida nuestra para ser llenos es pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu, que nos regale esa promesa. Porque mire lo que dice Lucas. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Mire, yo le hago una pregunta. ¿Ha anhelado algo con todo su corazón? Si hemos anhelado nosotros cosas para este mundo, mire, los cristianos, cuánto más debemos anhelar el Espíritu Santo. Así que pidamos a Dios que nos llene y de seguro que Dios lo hará. ¿Cómo anhelar o cómo se anhela la llenura del Espíritu en nuestras vidas? Bueno, entonces vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. El Salmo 42, 42, versos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire, el cuadro que nos expresa el salmista en este pasaje es la necesidad de alguien que sabe que no puede vivir sin algo esencial en su vida, como el agua. Mire, la vida de un siervo en una zona tan árida como lo está describiendo acá el salmista, desierta, depende del agua, y sin esa agua, lógico que se moriría. Pues bien, Betty, nuestra vida sin Dios es una vida que está expuesta a la muerte espiritual, y se hace necesario desear a Dios, a su Espíritu con todo el corazón para vivir. ¿Qué más nos enseña, pastor, este salmo, el salmista? Bueno, el salmista también nos enseña, y él dice que cuando el siervo brama o llora es señal de agotamiento. Es una ansia incomparable. Yo le hago una pregunta, Betty. ¿Usted ha tenido sed? Sí, muchas veces. Uy, claro, y uno que más desea ir a la nevera, ir a la llave y tomar esa agua. Bueno, pues así es lo que está expresando el salmista. Es una ansia incomparable por encontrar un lugar donde hallar agua para satisfacer su deseo ardiente de tan preciado líquido. Y creo que lo que nos quiere enseñar el salmista es que se hace necesario clamar, y si es preciso llorar por la presencia de Dios. Miren, no debemos restringirnos frente a tal necesidad y clamar por su presencia. Mire, clamar así es de alguien que quiere vivir una vida espiritualmente plena y satisfactoria. Bueno, pastor, ¿y quiénes serán saciados de esta sed? Solo los que anhelen serlo, Betty. Solo aquellos que anhelen el Espíritu Santo de Dios y lo deseen intensamente, lo encontrarán y bueno, llevarán una vida llena de su presencia, porque mire lo que dice el Señor. Juan capítulo 7, 38 al 39 dice: de aquel que cree en mí,
como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Así que si su vida espiritual es un riachuelo completamente seco, pida intensamente a Dios que le llene de su presencia. Mire, dígale qué tanta necesidad tiene usted de Él. Exprésele que está muriendo de sed por su presencia, que no desea más aridez ni sequedad en su vida, sino que desea ver correr ríos de agua viva en su interior. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, compartiendo el tema Viva una vida llena del Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál sería el segundo aspecto para vivir una vida llena del Espíritu Santo? Bueno, lo segundo es déjese guiar por Él. Pablo escribe en su carta a los Romanos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Qué interesante, mire, que en este versículo la palabra guiados, que en griego es ago y significa conducir, eso hace referencia al ser llevados, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Pero mire, hay otra palabra en el griego que es ego y significa yo. Mire, el cristiano que quiere ser lleno del Espíritu se deja guiar por el Espíritu. Él tiene ago, ¿sí? Pero los demás quieren guiarse, o los que quieren guiarse por sí mismos tienen ego, que es yo. Se quieren dejar guiar por el yo, pero no. Lo que nos muestra el texto es ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, así es como es el segundo punto. Pastor, ¿qué pasa cuando soy guiada por el Espíritu Santo? Bueno, número uno, tengo la certeza de que soy hijo de Dios, porque el texto dice, por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y número dos, vamos a vivir sin temor de volver a ser esclavizados por el pecado. Pues es que ahora somos libres, ¿no? Por la acción del Espíritu Santo, porque mire, Pablo sigue diciendo en el siguiente versículo, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Pastor, ¿cómo saber si mi vida realmente está siendo guiada por el Espíritu Santo? No son emociones mías. Muy bien, entonces cuando realizo todo aquello que le agrada al Espíritu, mire, cuando usted es movido a orar, de seguro que eso viene del Espíritu. O cuando viene ese anhelo por leer la Escritura, eso es presencia del Espíritu en una persona. O cuando usted tiene el anhelo de que se llegue el día domingo para congregarse, eso es ser lleno del Espíritu. O cuando usted es movido a perdonar a quien lo ha ofendido, eso solo lo hace la guía del Espíritu. Mire, cada acción que en mí se desarrolle en busca de agradar a Dios es señal de que estoy siendo guiado por su Espíritu. Pastor, ¿quiere decir que cuando me dejo guiar por el Espíritu, cumpliré siempre la voluntad de Dios? Así es, Betty. Mire, la iglesia de Hechos fue una iglesia que se dejó direccionar por el Espíritu, y eso trajo gran bendición, porque cuando somos guiados por el Espíritu, somos bendecidos. Mire, vamos a mirar algunos versículos. Hechos 11:12. Y el Espíritu me dijo que fuese a ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le predicó a los gentiles el Evangelio. Él estaba obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Hechos 13:2 dice lo siguiente: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Mire, si la iglesia no hubiera hecho caso a las palabras del Espíritu Santo acerca de Pablo, quién sabe si el mundo antiguo hubiera sido evangelizado como lo hizo Pablo. Bueno, estos son 2 ejemplos de tantos que tal vez hay en la Biblia. Así que déjese guiar y nada lo va a extraviar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Llénese del Espíritu Santo, déjese guiar por el Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál sería el tercer aspecto para vivir una vida llena del Espíritu de Dios?
Lo tercero es no contriste al Espíritu Santo. Porque mire lo que dice Efesios 4:30 que ya hemos leído acá. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así, contristar al Espíritu Santo es causarle dolor y tristeza. ¿Cómo lo hacemos? Cuando pecamos, cuando no lo obedecemos. ¿Qué pasa en mi vida cuando contristo al Espíritu Santo de Dios? Bueno, entonces quiero leer este salmo. Es David escribiendo después de haber pecado en su pecado de adulterio con Betsabé. Salmo 32 del 3 al 4 dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mire, cuando se contrista el espíritu, nuestro ser empieza a experimentar debilidad y sequedad. Es que el pecado hace que se ofenda a Dios y que Él no pueda obrar en nuestro ser. Cuando peco, me domina el pecado. Cuando vivo en santidad, me guía el Espíritu. Y creo que David está experimentando o experimentó lo que es una vida seca y vacía espiritualmente, lejos de la presencia de Dios. Mire, fue el pecado que llevó a David a entristecer a Dios y por lo tanto sentirse él vacío. No hay otra razón para no ser lleno del Espíritu sino el pecado. El pecado hará que el Espíritu Santo se contriste y no pueda actuar, no pueda llenarnos de su presencia. Pastor, pero pues nuestra vida cotidiana desafortunadamente ofendemos a Dios diariamente y creería yo o pensaría alguno de nuestros oyentes que entonces nunca podríamos ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que nos lleva a cometer a veces pecados. Pero mire, sigamos leyendo acá el texto y de pronto podemos solucionar esa interrogante. ¿Ves? El verso 5 del capítulo 32 del Salmo dice así: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Entonces David no ocultó más su pecado, sino que fue delante del Señor y lo confesó. Y en esa condición entonces nuevamente pudo volver a tener comunión con su Dios. Mire, entonces confesar en arrepentimiento nuestros pecados y apartarnos de toda actividad pecaminosa es la respuesta para llevar una vida llena del Espíritu. Pastor, ¿cómo podemos concluir el tema de hoy? Bueno, concluyámoslo entonces con lo que escribió Pablo en Gálatas capítulo 5 versos 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono 315-7790 264 315-7790 264. Puede comunicarse con nuestro pastor William. Gracias por escucharnos y que tengan un día muy